Nos interesa particularmente qué va a suceder con el radicalismo como estructura, como organización política, como uno de los partidos, como el partido más antiguo del país, creado en 1890. Un partido que terminó de consolidarse en 1891, si no recuerdo mal, cuando Leandro Alem se enfrenta a Roca y se enfrenta a Mitre. La consigna en aquel momento era la república contra el régimen, de algún modo. La causa contra el régimen. La causa contra el régimen. Quienes critican esta posición aún desde dentro del radicalismo, dicen, no estamos ahora volviendo atrás en la historia y estamos aliándonos con aquel régimen que combatimos en el inicio de la historia partidaria. Y para mí sí. Yo te voy a decir por qué. No y sí. No, para mí tenemos que tener mucho cuidado, muchísimo cuidado. Los desperfilamientos o las pérdidas de identidad generan falta de confianza. Nosotros somos un partido que a lo largo de 100 años ha tenido dos banderas fundamentales a lo largo de nuestra historia, la libertad y la igualdad. El acercamiento a posiciones o a partidos más de centro derecha generan la duda si nosotros seguimos sosteniendo la bandera de la igualdad. Nosotros en los años 50, con la Unión Democrática, perdimos un vínculo con los sectores populares y costó mucho restablecer ese vínculo, aunque no nos fuimos ni a la derecha ni dejamos de defender los valores de siempre, pero sin embargo perdimos la confianza de esos sectores populares. Hasta Raúl Alfonsín nos costó restablecer ese vínculo con los sectores populares. El abrazo Balbín-Perón fue importante también. El abrazo Balbín-Perón fue un reencuentro entre el radicalismo y los intereses populares. Sí, es un proceso, digamos, pero que termina restablecerse en ese triunfo de Alfonsín, donde, como él decía, lo votaron no solamente los radicales, sino también los peronistas. Creo que nosotros ahora estamos en una situación de emergencia en Argentina desde el punto de vista institucional, que es un descalabro, esto está claro, y que vamos hacia una segunda transición democrática, y en ese sentido es lógico pensar en acuerdos más amplios de coaliciones políticas, porque ningún gobierno va a tener una mayoría parlamentaria, sea cual sea, no va a tener mayoría parlamentaria en el turno que viene. En consecuencia es lógico que hagamos este tipo de acuerdos, pero tenemos que tener mucho cuidado en lo que decía Freddy recién, la cuestión programática y la definición clara de nuestra identidad en la campaña electoral. Yo tengo mi disenso con Willy. A mí me parece que en el grueso del debate ampliamente mayoritario en la convención quedó en claro que el radicalismo va a sostener sus banderas en cualquiera de las dos posibilidades que había, porque esto vale tanto para la alianza o el acuerdo que se aprobó como si se hubiera aprobado el otro un poco más grande, porque tenemos que convenir que el Frente Renovador no es el sector guevarista de la Argentina. No, claro. Entonces, nosotros somos los que vamos a garantizar el programa en este acuerdo. Nosotros no vamos a capitular con Macri, nosotros vamos a una disputa electoral en las PASO con un objetivo de política y de estrategia electoral que como primer punto ha desterrado esta teoría de muchos analistas de que el oficialismo podía obtener el 40% y en la dispersión de la oposición ganar en primera vuelta. Esto ha quedado definitivamente desterrado. De modo que nosotros con el programa aprobado por esta misma convención ayer garantizamos nuestra identidad ideológica. Competiremos electoralmente. Solamente. A propósito de eso, Federico, vos que estás ahí en la organización y que estás detrás de Sanz y demás, él dijo muchas veces, esto es una fórmula, y utilizó la palabra ganador. ¿Él se ve ganador en esa posibilidad de enfrentarse con Macri o con Lilita Carrió en unas PASO y que pudiera llegar a representar, en todo caso, a todo ese espacio, él a la cabeza? Bueno, sin duda que nosotros lo vamos a intentar, si no, no tendría sentido. Mucho tiempo antes de la convención decían que él hacía todo esto para ser el vice de Macri. Eso ya quedó demostrado que era una mentira, una falsedad. Se comprometió ante los convencionales y tiene un mandato para todo el partido de hacer una campaña. Todos lo vamos a hacer. Dijo que va a recorrer pueblo por pueblo, ciudad por ciudad. Pero además hay otra cosa que hay que entender, ¿no? Este proceso de la necesidad de acuerdos y alianzas no es que sea reciente o de ahora. No hace mucho se hizo también un acuerdo con De Narváez, que tampoco
Creo yo que en ese momento yo pensé, sin embargo no lo digo demasiado públicamente porque para mí nunca le hizo perder identidad al radicalismo, nosotros seguimos siendo radicales. Y por otra parte lo dije en la convención, Sergio Massa tampoco bajó de Sierra Maestra, era militante de la UCD y del partido Alzogaray. Y además el acuerdo amplísimo que se proponía comprendía también al PRO, así que no entiendo demasiado este tema. Pero yendo al punto, lo que nosotros intentamos es garantizar nuestra fuerza como garante. El radicalismo está en condiciones hoy de ganar entre 6 a 8 provincias en el país. Si quieren las enumeramos, con candidatos radicales. La primera experiencia empezó en Mendoza. La fórmula de Mendoza es completamente radical, que es Alfredo Cornejo, Laura Montero, y en el acuerdo en Mendoza incluye incluso a Libres del Sur, el partido de Tumini. Por lo tanto, la verdad es que yo creo que teniendo una cantidad de legisladores muy importante, entre 6 a 8 provincias gobernadas por radicales, una cantidad muy importante de intendencias, es también garantía de que todas estas cosas que estuvimos hablando, del programa, de la identidad, está en nuestras manos garantizarlo. Es decir, que ustedes están seguros que Sanz sería el candidato a presidente de la oposición en las elecciones de octubre. Nosotros aspiramos y vamos a luchar para que eso sea. Nosotros no hemos hecho esto para, como se diría en términos burreros, ir al bombo. Y si en las PASO gana Macri, ¿ustedes se quedan sin candidato a presidente o van a tener un candidato a presidente por fuera de esa estructura? Claro la PASO hay que respetar. La ley de PASO elimina a todos los otros candidatos. Si nosotros ganamos con Sanz, Macri se queda sin candidato, o el macrismo se queda sin candidato a presidente. Pero yo quiero agregar una cosa a lo dicho, porque también esto lo dijo Ernesto Sanz. Esto fue lo que aprobó la convención, pero esto no impide que este acuerdo pueda ampliarse y que pueda incorporarse otros partidos, incluido el Frente Renovador, porque la dinámica electoral y la dinámica política es muy cambiante y puede ser necesario. Pero además de eso, en algunas provincias ya está ocurriendo, porque lo que nosotros entendemos es que primero hay 14 elecciones que son desdobladas, no es poca cosa, provinciales me refiero. Y en muchos de esos lados se respeta la autonomía, porque el nuestro es un partido muy federal, de los acuerdos provinciales. Por ejemplo, voy a darle el caso de La Rioja. La Rioja nosotros perdimos la última elección legislativa por 1 punto, con un excelente candidato que es Julio Martínez, actual legislador nacional. La verdad es que ahí, con un acuerdo con el intendente de Famatina, que viene del peronismo, se va a asegurar el triunfo. Ahí estamos. Muchísimas gracias, Federico Storani, muchísimas gracias, Rafael Pascual, Guillermo Hertz, por darnos cada uno su punto de vista, porque creo que el debate interno dentro del radicalismo recién empieza y va a ser muy enriquecedor para la democracia argentina de cara a estas elecciones presidenciales 2015. Con usted nos reencontramos la semana próxima aquí en Canal Metro para hablar de política, producción y trabajo.